Le damos la bienvenida al magíster Michel Mendieta. En este caso le saluda Victoria Coveñas a nombre del Taller de Reforma Política. Vamos a presentar un poco a nuestro ponente del día de hoy. Michel Mendieta es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Política Comparada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente sigue estudios doctorales en Historia y cuenta con estudios doctorales concluidos en Filosofía. Es profesor de la Escuela Profesional de Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Marcos. Asimismo, es docente en el Pan American University en Estados Unidos. Ha publicado Camisas Verdes en el Perú, el proyecto de Estado del etnocacerismo, modernidad y nacionalismo en el 2013 y Tipología del fascismo en la Revista Peruana de Ciencia Política, volumen 3 del 2020. Bien. En este caso, hoy día, 6 de enero, vamos a tocar el tema que es violencia política y justicia, el conflicto armado interno en el Perú, un tanto controversial, pero que nos va a ayudar bastante a enriquecer el estudio en la ciencia política. Bien, haciendo una mención un poquito breve ya para darle pase al docente, en este tema se examina la naturaleza de la violencia durante este conflicto, que abarcó las décadas de 1980 y 1990 con un enfoque en los actos perpetrados por diferentes actores involucrados. Además, se analiza el proceso de justicia en relación con estos eventos, destacando los obstáculos y logros en la persecución de responsabilidades y la reparación de las víctimas. Bien, antes de comenzar, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación del ponente para que todos podamos disfrutar. Asimismo, al finalizar tendremos una sección de preguntas para el ponente. También les indico que por favor estén atentos para completar el formulario de asistencia que se enviará durante la sesión. Esto nos ayudará a mantener un registro de quienes están presentes. Y bueno, le doy paso, magíster. Muy bien. Bien, muy buenas tardes. Muy contento por estar acá acompañándolos en esta actividad académica, en esta charla. Saludar a cada uno de ustedes por su interés en continuar profundizando algunos temas que están vinculados pues a diversos tópicos de la ciencia política. Me pidieron hablar sobre el tema de la violencia política y su relación con el tema de la justicia. Yo no pienso hacer un recuento cronológico del periodo de la violencia que vivimos en los 80s y 90s, sino quisiera desarrollar aspectos más bien teóricos. Creo que la idea es esa. Por ejemplo, hablar un poco de lo que se entiende por violencia política, y cuál es la serie de discusiones que giran en torno al uso de ese término, ¿no? Porque algunos llaman, pues, conflicto armado interno, otros hablan de guerra interna, otros hablan de terrorismo de manera bastante general, y conversar algunas cosas vinculadas a cómo se conceptualiza dentro del marco jurídico el término del terrorismo, ¿no? Que es lo que justamente se está generando una serie de discusiones, especialmente en el tema de las redes sociales, inclusive algunos años atrás, no muchos ya, justamente en el tema de las últimas elecciones, donde ganó Pedro Castillo, se empezó a hablar del famoso terruqueo, ¿ya? Entonces surge un verbo que significa terruquear, ¿no? Entonces, quisiera hablar de esas cosas y bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿eh? Bien, entonces voy a presentar algunas cositas para poder guiarme y que ustedes también. Entonces, me dicen si se está viendo lo que estoy compartiendo, por favor, ¿ya? ¿Ya? Por favor. Sí se está viendo. Ok, perfecto. Ya, a ver. Miren, primero entendamos que se desarrolla
diferentes discusiones o se busca entender lo que es la violencia en general, ¿no? La violencia como una especie de una acción que se realiza de parte de un sujeto o de un grupo de personas y que afecta, ¿no? Afecta de manera negativa, pues, el desenvolvimiento de otro actor, ¿no? La libertad de otra persona, ¿no? Y puede haber diferentes tipos de violencia, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? Pero en el marco de lo que está vinculado al tópico de la charla de hoy día, hay un tipo de violencia que está vinculado, pues, a tratar de subvertir el orden imperante o mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. Entonces, eso viene a ser lo que se puede llamar un tipo de violencia, y eso es la violencia política, ¿correcto? Cuando se busca modificar el orden de las cosas, lograr mantenerlas, ¿no? O reproducir el orden social, ¿no? Buscar modificar, mantener las estructuras del poder, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esa situación, se da este fenómeno de la llamada violencia política. Y la violencia política, ¿quién lo ejerce? Bueno, lo puede ejercer el Estado, ¿no? Lo puede ejercer el Estado. Lo puede ejercer grupos contestatarios, ¿no? Grupos contestatarios. Podemos ver de repente un tipo de organizaciones, ¿no? Grupo contestatario. Y también, según la historia, el desarrollo, pues, de las revoluciones, porque las revoluciones sociales ejercieron, pues, un tipo de violencia, porque buscaban transformar el orden establecido, ¿no? Podemos hablar de las revoluciones impulsadas por la burguesía, que es la revolución, pues, de los Países Bajos, la revolución inglesa, específicamente la de 1648 con Cromwell, ¿no? La revolución puritana, la revolución francesa, ¿no? Que son revoluciones a favor del establecimiento de un Estado burgués, de la construcción de un Estado burgués. O en su defecto podemos hablar de revoluciones hacia lo que viene a ser un tipo de sociedad diferente al capitalismo, ¿no? Que es las experiencias socialistas o comunistas, ¿no? La Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución China, ¿correcto? O en su defecto revoluciones que sectores de clase media o sectores nacionalistas que provenían de la pequeña burguesía también impulsan, ¿no? Ejemplo, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista del año 79, ¿no? Entonces, o si no, inclusive revoluciones vinculadas al fenómeno, pues, de la religión, ¿no? La Revolución Islámica que se dio en Irán, impulsada por el Ayatollah Khomeini, ¿no? Hay una serie de procesos en donde se ha generado un cambio en el orden establecido. Entonces, eso es una violencia política. También, cuando se utiliza la violencia política, se usa un tipo de forma de coacción, ¿no? Entonces, se coacta, ¿no? Se coacta. Imagínense, pues, cuando se dio la Revolución Francesa, en la época del terror, en donde Robespierre sacó esta ley de los sospechosos y mandó matar, pues, a casi 5.000 franceses, usando la guillotina casi todos los días, ¿no? Entonces, la violencia política va a lograr, vamos a señalar algunas cosas con esto,
Entonces, para que se pueda definir acá en esta parte, la violencia política implica desde el genocidio o destrucción deliberada y sistemática, también de etnias, razas, tradiciones o grupos. También implica violación de derechos humanos, atentados a la vida misma. También una violencia política es la forma de cómo se ha generado la esclavitud en la historia. También una violencia política puede ser violencia de género, ¿sí? Violencia religiosa o inclusive cuando hablamos de situaciones de discriminación. Las guerras también son una representación de violencia política, ¿no? Por ejemplo, la actual crisis que se está dando en Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania, ¿no? Donde Rusia se mete pues a este país que formó parte de la Unión Soviética hace algunos años atrás, y como la OTAN o los Estados Unidos apoyan una guerra. O sea, también las guerras son parte de una violencia política en sus alcances y efectos. También violencia política puede ser el accionar de grupos paramilitares, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, en el caso netamente peruano, el grupo Colina o el llamado Comando Rodrigo Franco, grupos, escuadrones de la muerte, ¿no? Grupos paramilitares que también existieron en Colombia durante el desarrollo de las guerrillas, ¿no? De las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Entonces también es un tipo de violencia política. La violencia política genera también la represión del Estado y también una forma de ejercicio del Estado que ya lo vamos a conversar, que es el término de terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo también es considerado como parte de la violencia política, pero son aspectos que vamos a empezar a definir poco a poco, ¿no? Las migraciones forzadas, los desplazamientos y la tortura son también parte de la llamada violencia política, ¿no? Entonces, es todo ello, ¿no? Es una amplia gama, ¿no? Una amplísima gama que se expresa de diversas formas a través de la historia y se mantiene inclusive hasta la actualidad. Por ejemplo, algunos hechos que podemos utilizar para ejemplificar en el caso de nuestra historia peruana, para ir poco a poco al centro de la discusión, del centro del desarrollo de la actividad académica que se me ha invitado. Por ejemplo, ¿no? Cuando los famosos hermanos Gutiérrez, ¿no? Estos coroneles, eran 4, Marcelino, Marceliano, Tomás y Silvestre Gutiérrez. Estos 4 hermanos Gutiérrez secuestran al presidente Balta, ¿no? Para evitar pues que el Partido Civil logre pues ejercer el poder ante la victoria de las elecciones del 71, ¿no? Donde ganó Manuel Pardo. Entonces había militares que estaban en contra de que los civiles tomen el poder y que esto había sido una victoria pues transparente, no hubo nada de fraude, ¿no? Entonces este secuestro del presidente Balta y posteriormente su asesinato, los Gutiérrez asesinaron al presidente Balta, y el pueblo enardecido de Lima, correcto, se levantó y atrapó a 2 de estos hermanos, correcto, y los linchó públicamente, los colgó sus cadáveres desde las torres de la Catedral de Lima. Eso es una forma de violencia política del Perú. O en su defecto, cuando ya Manuel Pardo dejó de ser presidente, se fue un tiempo a Chile, luego regresó al Perú, llegó a ser presidente del Senado, y Pardo pues estaba con el Partido Civil, el expresidente Pardo, hoy presidente del Senado en ese momento, estaba pues buscando, ¿no? Generar una propuesta de ley que era impedir que los militares en esa época sean candidatos presidenciales, ¿no?
se buscaba eso, había una idea de evitar que los militares en ejercicio sean candidatos presidenciales. Y entonces en esa coyuntura a Pardo lo matan, al presidente Pardo lo matan, tenía solamente 44 años, ¿no? En 1878. Esto es también un ejemplo de violencia política, ¿no? ¿Correcto? Inclusive asesinado por la propia guardia que protegía el Congreso en esos años, ¿no? En esos años. Estamos hablando del siglo XIX. Ya un poco pasando el siglo XX, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué mejor ejemplo va a ser lo que sucede, pues, durante la victoria de Sánchez Cerro en 1931, cuando el APRA desconoce la victoria de Sánchez Cerro y declara, pues, a Víctor Raúl Aira Torre como presidente moral del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los apristas? Los apristas se sublevan, los apristas se levantan en varias localidades, en Lima, en Huaraz, en Trujillo. El año 32 es el año de la barbarie. Los apristas asaltan un cuartel militar, eso es increíble, asaltan un cuartel militar. Imagínense tomar por asalto un cuartel, el cuartel O'Donovan, ¿no? Impulsado por el Búfalo Barreto. Búfalo Barreto, inclusive, antes de ser aprista, era un anarcosindicalista, ¿no? Entonces, los apristas habían logrado entusiasmarse porque también a la Torre les había impregnado en su ideología que la transformación del Perú podía darse con el tema de la violencia, ¿no? Y muchos anarcosindicalistas se entusiasmaron y llegaron a ser apristas en esa época, ¿no? Y Sánchez Cerro decidió, pues, establecer una norma que se llama la ley de emergencia, donde se restringe las garantías constitucionales, ¿correcto? Y bueno, la cuestión es que al final se produce el develamiento de esa toma del cuartel, con el uso, pues, de la aviación, ¿no? El bombardeo sobre Trujillo, el fusilamiento de apristas en las murallas de Chanchán, ¿no? Entonces, eso es también una forma de violencia política, ¿no? Bueno, para ir un poco ahí conversando sobre estas cosas, ¿no? Sobre estos ejemplos. Luego viene la propia muerte de Sánchez Cerro, que fue el 33, ¿no? ¿Sí? Y también va a lograr darse otros acontecimientos sobre violencia política en el Perú. Por ejemplo, en la época de Bustamante y Rivero, había dos periódicos bastante masivos, que uno era La Tribuna, órgano del APRA, y el otro era La Prensa, y entre estos periódicos, pues, se lanzaban ataques muy fuertes, porque La Prensa era el periódico que defendía los intereses de los oligarcas. Y entonces, al final, un aprista asesina al director de La Prensa, Graña Garland, generando, pues, una crisis política que va a terminar, pues, finalmente en el golpe de Estado contra Bustamante, el levantamiento que se da desde Arequipa por Odría. Entonces, inclusive antes que Odría tome el poder, hubo en el mes de octubre del 48 también un alzamiento de apristas con el apoyo de marineros del Callao, ¿no? La sublevación de marineros, que fue justamente el 3 de octubre, va a ser bastante develada. Inclusive, ya para ese momento, el término de terrorismo no es un término que sea utilizado en el vocabulario peruano para poder hablar de las cosas que ocurrieron en los 80s y 90s. El término de terrorismo
va a ser usado décadas atrás, como ustedes ven en esta imagen de esta noticia de este periódico, ¿correcto? En donde, disculpen, en donde vamos a observar que acá aparece este término, ¿no? Captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre del 48. Entonces, para que ustedes se den cuenta que el término de terrorismo, que luego lo vamos a ver, lo vamos a definir, no es un término que solamente se usa en los 80s y 90s para definir pues a Sendero, al MRTA. Es un término que se está usando pues desde la historia y se va a caracterizar en un momento al APRA. Cuando el APRA usa la violencia, cuando el APRA quiere subvertir el orden, cuando intentó pues derrocar a Bustamante en este levantamiento en el Callao, en el Real Felipe, pero al final salió totalmente un fracaso y luego, semanas después, se produce el levantamiento de Odría desde Arequipa. Ahora, pasando pues a los 60s. En los 60s también vamos a encontrar una serie de manifestaciones vinculadas pues al uso del término de violencia política. Hablamos de las rebeliones o los levantamientos campesinos en la Sierra Sur. Estos levantamientos campesinos están vinculados pues al apoyo de un famoso líder trotskista que estudió en Argentina y que hace poco tiempo ha fallecido, el año pasado, que es Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco también va a ser acusado como un personaje para el status quo, un personaje muy peligroso, ¿no? Hugo Blanco va a lograr, pues, también, desde su forma ideológica, creer que la violencia es un medio para poder transformar el orden imperante, ¿no? Y llegamos, pues, a las guerrillas, las famosas guerrillas que tuvieron influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Las guerrillas que se empezaron a formar desde el 63, 64, 65, que estaban vinculados a dos, ¿no? El MIR y al Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ellos consideraban que en el Perú había muchas desigualdades y que la única forma para poder lograr cambiar esta situación era que el pueblo tome el poder. Y la única manera de cómo el pueblo debe tomar el poder es usando la violencia, ¿no? Entonces hubo pues una serie de levantamientos en la zona interna del Perú, ¿no? Especialmente en la Sierra Sur, y evidentemente el Estado tiene que defenderse, y se inició pues un conflicto, un enfrentamiento, que al final las guerrillas van a ser brutalmente reprimidas, ¿no? Todas estas guerrillas son reprimidas. Estamos hablando del gobierno, tanto de la Junta Militar del 62-63, Nicolás Pérez Godoy y Nicolás Lindley, y luego en la época de Belaúnde, ¿no? También es un ejemplo de violencia política. Bueno, y ahora entramos pues a lo que nos compete. En los 60, 70 empieza pues también a darse la idea, producto de diversas causas, ¿ya? Básicamente vinculadas a la continuidad de las condiciones económicas, de desigualdad, de pobreza, la marginación social. Se cree pues que la forma más válida, ¿no? La forma más válida para poder lograr cambiar mi situación en la cual la gente de ese tiempo vivía, cambiar la situación era subvertir el orden usando la violencia. Y es ahí donde empieza pues a generarse la formación de dos grupos pues subversivos,
y que durante su accionar van a perpetrar una serie de mecanismos que terminan llamándose medidas o hechos terroristas o acciones terroristas, que en su momento inicial de formación, y eso es un poco el debate que de repente vamos a tener en las preguntas, y no sé qué va a pasar si esto está transmitiendo por las redes sociales, pero es complicado, ¿no? Pero desde mi forma de académica de entender el desarrollo de estos grupos, Sendero Luminoso y el MRTA nacen como agrupaciones subversivas, agrupaciones que quieren subvertir el orden, cambiar el orden establecido, influenciados por un conjunto de ideologías, creen que la violencia es la vía única para poder transformar el país, pero que en su desarrollo del tiempo, las acciones de estas dos agrupaciones van a terminar siendo acciones terroristas. O sea, cometieron terrorismo, pero que en su momento inicial de origen no ocurrió eso. ¿Ya? No ocurrió eso. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, ya eso se va a ver durante el propio desarrollo del conflicto. Por lo tanto, el periodo que vamos a vivir y que lastimosamente aún repercute, porque todavía las heridas no se curan, no se cicatrizan, y va a ser muy complicado que esto pase. Hay muchas apreciaciones que surgen de prejuicios, surgen de estigma. La gente le gusta mucho crear estereotipos, construye estereotipos sobre la base de supuestas creencias, hace que nosotros entendemos de que el uso de esta violencia no puede ser nunca más repetida. Y eso es cierto. O sea, creo que cada uno de nosotros es consciente de que hablar de violencia en la actualidad no es lo legítimo, no es lo válido. Que en su momento de repente para algunos grupos sociales sí lo fue. Y inclusive ustedes que están dentro de una tradición de la ciencia política, formación de la ciencia política, evidentemente todos avalamos de que las formas más válidas para poder encauzar cambios es a través de las vías democráticas. Creo que en esa parte nadie lo va a dudar. Pero aún existe, ¿no? Situaciones en las cuales las condiciones económicas, las condiciones sociales se mantienen lastimosamente, y eso hace que algunas personas crean todavía que la violencia política a partir de subvertir el orden es una opción válida. Eso es parte de una discusión, y por eso que el Estado peruano ha buscado generar mecanismos de que la sociedad evite que se repita toda esta experiencia, ¿no? Y por eso se creó durante la época de Valentín Paniagua la Comisión de la Verdad, que después va a ser ampliada con el nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional en la época de Toledo, y que evidentemente la Comisión de la Verdad dio muchos aportes a partir de la investigación que hace sobre todo lo que pasó en estos 20 años, del 80 hasta el 2000. Bueno, pasemos ahora a definir qué es terrorismo. La palabra terrorismo, creo que cada uno lo va a entender, proviene de la época de la Revolución Francesa. Proviene de lo que se va a llamar el gobierno del terror. Este gobierno impulsado por Maximiliano Robespierre. Robespierre desarrolla medidas
que va a generar, como dice el propio término, un miedo, genera pues un terror en la propia sociedad francesa. Cuando Robespierre promulga esta famosa ley de los sospechosos y usa la guillotina casi todos los días. Pero el tipo de terrorismo que va a empezar a usar Robespierre, y es a partir de ahí cuando se genera esta idea, ¿no?, que el terrorismo es una forma de respuesta impulsada por el Estado. Es un terrorismo de Estado, ¿sí? Entonces, ahí quiero hacer mucho hincapié. Cuando empieza a usarse la palabra terrorismo, el terrorismo va a ser clasificado para poder entender las acciones del Estado contra la propia población. Contra la propia población. Ahora, veamos también en algunos casos cómo se usaba el término terrorismo en los textos de historia, ¿no? Por ejemplo, el primer libro que narra la historia de Túpac Amaru, ¿sí?, en 1816, se hace una referencia al terrorismo de los españoles, ¿sí? O sea, los españoles, cómo actuaron contra este grupo de indígenas, en donde el líder era Túpac Amaru. O sea, Túpac Amaru, pues ustedes saben que la muerte, la tortura que sufrió fue bastante especial, ¿no? Nunca se había llegado a tener un tipo de medida tan brutal, ¿no? Jalarlo por 4 caballos, para desmembrarlo, no se pudo, y luego empezó a ser decapitado, y todas sus partes de su cuerpo empiezan a ser enviadas a muchos lugares del Cusco, ¿no? Entonces las partes de su cuerpo fueron enviadas pues a localidades y colocadas en madero para que la gente no se levante nuevamente, ¿no? Entonces, nuevamente, hablamos de un terrorismo de Estado. En 1817 se presenta un proyecto de ley para reprimir los levantamientos campesinos en Puno. Se llamó la Ley del Terror. Los liberales se opusieron y no fue aprobada, ¿sí? Hacia 1860, década de la recolonización, cuando tenemos una guerra con España, se utiliza el término terrorismo relacionado con los gobiernos despóticos. Entonces acá empezamos a observar cómo se empezó a usar el término terrorismo en la historia peruana. Y luego viene la época de Odría, que ya lo mencioné. Odría toma el poder, ¿no? Y ya empieza el término terrorismo, ingresa ya no solo al uso político, al lenguaje político, sino empieza a meterse al tema legal, ¿sí? Odría promulga la Ley de Seguridad Interior o Seguridad Interna el año 49, usada para reprimir y perseguir a prisas y comunistas. Es en esa ley donde se utiliza de forma ya jurídica el término terrorismo como un adjetivo, como actos terroristas, ¿sí? Pero aún así, a pesar de esa norma, en esa ley aún no existe como delito. Ojo, ojo, o sea, hay que ser bastante rigurosos en esto, ¿no? O sea, ya en la Ley de Seguridad Interna de Odría ya aparece la palabra terrorismo para referirse a los actos terroristas vinculados pues a los apristas y comunistas, pero no tanto así que el terrorismo sea visto como un delito, ¿no? Y por lo tanto recibe una sanción. Todavía no, pero ya empieza a usarse ese término dentro del marco jurídico en la historia peruana. Ahora, entonces, un poquito para sintetizar lo que hemos hablado. Ya desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, hasta los años 50, 60, el término terrorismo entonces se va a asociar a acciones del Estado o de quienes tienen el poder, ¿no? O sea, el terrorismo lo hacía el Estado para reprimir a la población, para poder neutralizar
los movimientos sociales. Pero ya en la segunda mitad de ese siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, el término terrorismo se va afinando hasta relacionarlo directamente con la violencia que proviene de los sectores también populares, que proviene de los de abajo. O sea, ya el terrorismo ya no es solamente perpetrado por el Estado, es también perpetrado por la propia población, por los ciudadanos de a pie, por los sectores populares. Ejemplo, en el desarrollo de la revolución o la lucha por la liberación de Argelia, ahí estaba el famoso líder, Ahmed Ben Bella, líder argelino, ¿no? Argelia era colonia francesa. Los franceses habían usado Argelia como si fuera su lugar de descanso. Y desde los años 50, los argelinos empiezan pues a luchar por su autonomía política, cosa que va a ocurrir, cosa que al final se va a dar, y que esto se refrenda en los acuerdos de Viena, ¿no? Los acuerdos de Viena. Y Ahmed Ben Bella va a ser el primer presidente de Argelia. Cuando los argelinos se levantan contra el dominio francés, empiezan a realizar una serie de atentados. Inclusive hay una guerra inclusive. Pero cuando se hacen estos atentados, los franceses empiezan a llamar a las acciones de estas agrupaciones argelinas como actos terroristas. Por ejemplo, o sea, ya se empieza, como dije, en el contexto de la Guerra Fría, ya se empieza a detectar que el uso del terrorismo está vinculado con el tema de una lucha popular. Ahora, algunas apreciaciones. Una de los aportes, yo sostengo, ¿no?, que una de las pocas personas que han discutido, ha profundizado, ha hecho todo un estudio muy académico, muy intelectual, ¿no?, es la colega, la historiadora Cecilia Méndez. Ella, por ejemplo, ha colaborado hace un poquito tiempo para la Universidad de Cambridge, ¿sí? Ha colaborado en un capítulo en donde la Universidad de Cambridge ha sacado una publicación que está en inglés hasta el día de hoy, una publicación bastante valiosa, que se llama La historia del terrorismo, ¿ya? Y que explica pues todo el desarrollo histórico de ese término y todo lo que ha pasado pues en el mundo. Entonces es una obra monumental. Y entonces Cecilia Méndez ha colaborado para explicar el caso peruano, ¿no? El caso peruano, el caso latinoamericano. Entonces es una importante publicación que va a lograr profundizar en las cosas que estamos viendo, ¿no? El terrorismo no tiene ideología. Esto sí me parece importante. El terrorismo no tiene ideología, no responde a una forma ideológica. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una acción. Una acción. Es una táctica militar usado a lo largo de la historia por organizaciones estatales y no estatales. Y su uso es más político, ¿sí? En el Perú, como ya lo mencionamos, lo utiliza el Partido Aprista, que tenía un aspecto democrático al participar en las elecciones, pero también tiene otro aspecto, que era el de realizar acciones armadas. Inclusive, en un discurso del año 32, Aya La Torre favorece las acciones armadas. También existe un terrorismo de Estado, pero en el Perú este es un tema tabú. Desde el punto de vista legal, el terrorismo de Estado no ha sido establecido en ninguna ley. Eso sí, en ninguna ley peruana se habla de terrorismo estatal. Para las normas peruanas, las acciones terroristas están vinculadas a la acción de la población. O sea, los terroristas somos nosotros.
si es que nos atrevemos a hacer eso. Y eso sí está penado, porque existe una ley. En la actualidad sí existe una ley, ¿no? Una ley. Inclusive hay una ley de apología al terrorismo, ¿no? Pero no existe una ley que norma lo que hace el Estado, porque el Estado también hace ese tipo de acción, pero no está normado. Pero son los académicos los que establecen lo sucedido. Somos nosotros los que hablamos, ¿no? Que existen dos tipos de terrorismo, el terrorismo estatal y el terrorismo que viene de los sectores populares. Cuando se empieza a legislar el terrorismo, lo hemos planteado, se parte de la ley de Odría, de la ley de seguridad interna, y se excluye a los actores estatales como agentes de este delito. Es una infracción que cometen solamente ¿quiénes? Los que se sublevan, los que subvierten el accionar, ¿no? El Estado se arroga el poder de decir quién es y quién no es terrorista, ¿sí? Y lo defiende con violencia que puede ser o no ser legal. ¿Sí? El Estado, a partir de sus normas, establece quién es o no terrorista, ¿no? Y lo sanciona, como sabemos. Bien. Hubo hace un tiempo cuando Héctor Béjar, profesor de esta Universidad de San Marcos, Béjar tuvo una intervención en las redes sociales cuando llegó a plantear una idea que valió su destitución, porque hubo una presión de los medios, como usted observa acá en esta foto, ¿no? Béjar manifestó que el terrorismo en el Perú no empezó, pues, desde los años 80, sino empezó antes. Inclusive, él planteó que el terrorismo lo inició, según la perspectiva de él, la Marina de Guerra. Y eso se puede demostrar históricamente. A ver, ¿cómo es esto? Nuestro amigo y colega Antonio Zapata sacó un libro hace unos años atrás que se llama La caída de Velasco. Y Velasco, cayó también por un complot. O sea, hubo varios factores, hubo varios factores para entender la caída de Velasco. Pero también a Velasco le empezaban a poner cabe sus propios colegas. Y una de las fuerzas de nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, fue responsable de esto. Por ejemplo, ¿no? El 4 de febrero del 74 explotó una bomba en la Embajada de Cuba. El artefacto fue enviado por correo postal desde México e hirió a una funcionaria cubana. Estamos hablando de las cosas que estaban sucediendo en la época de Velasco. El 17 de agosto de ese año, 74, fueron avaliadas las sedes diplomáticas de Cuba y la Unión Soviética desde un automóvil en marcha que logró huir. En Arequipa se registró un petardo de dinamita en el consulado de Chile. El 1 de diciembre, los generales Mercado Jarrín, Tantaleán y Arbulú sufrieron un atentado terrorista. El automóvil en el que viajaban fue avaliado y resultó heridos Tantaleán y Arbulú. Y la reacción del Consejo de Ministros fue atribuir a la autoría de la CIA. Mercado Jarrín pensaba que se trataba de un comando asesino venido de Argentina. Todo ese año Velasco estuvo denunciando conspiraciones en el 74 promovidas por la CIA. El gabinete decidió expulsar al Cuerpo de la Paz de los Estados Unidos. Al momento de su expulsión, el Cuerpo de Paz tenía 140 voluntarios en el Perú y los ministros alargaron que era una fachada para las actividades encubiertas de la CIA. ¿Ya? Entonces, esas cositas están en el texto de Zapata que se llama La caída de Velasco. ¿Correcto? Son cositas que en su forma Béjar también lo manifestó, ¿no? Cuando justamente se dio esta coyuntura cuando fue canciller en la época de Pedro Castillo. Bueno, ¿cómo se debe utilizar el término conflicto armado o terrorismo? Lo que sucede en el país durante los años 80 y 90. A ver. Vamos a la parte normativa.
Vamos a irnos a las documentaciones jurídicas. Por ejemplo, hablamos primero de conflicto armado interno. Según el Tribunal Penal Internacional, existe un conflicto armado cuando se va a recurrir a la fuerza entre estados, ¿no? O sea, hay un conflicto armado cuando hay un enfrentamiento entre estados, ¿sí? O hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales, ¿no? Y grupos armados organizados, o inclusive entre estos grupos dentro de un estado. En un conflicto armado debe haber ciertos requisitos, ciertos elementos. El uso de una violencia armada o fuerza, ese es un elemento decisivo, es un requisito obligatorio. Debe ser prolongado en el tiempo, debe haber una organización que participe en ese conflicto y la posibilidad de que el conflicto sea entre grupos sin requerir presencia de fuerzas estatales. Los conflictos armados, entender que también no se van a diferenciar por el grado de violencia. El único criterio para entender que es un conflicto armado es el tipo de sujetos enfrentados. Por ejemplo, si hay un conflicto entre estados, entre países, supongamos Perú contra Chile, Perú, Bolivia y Chile enfrentados, ese conflicto es un conflicto internacional. Pero cuando hay un grupo armado que se levanta contra el Estado, o en su defecto, cuando hay grupos que se enfrenten entre sí dentro de un Estado, a ese conflicto se va a llamar conflicto armado interno. Y si nosotros veamos lo que sucedió en el Perú en los 80s y 90s, como también lo plantea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, cuando observamos que Sendero Luminoso se levanta, el MRTA se levanta, ¿no? Sendero Luminoso 80 se levanta y el MRTA se levanta 84 contra el Estado. Entonces estamos hablando, y cómo el Estado reacciona contra esos grupos subversivos, estamos hablando de un conflicto armado interno. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque hay una serie de discusiones, una serie de calificativos que abundan mucho en las redes sociales cuando se utiliza, por ejemplo, el término de terrorismo, ¿no? ¿Sí? Lo que ocurre al interior de un conflicto armado interno, o sea, ¿qué va a pasar? Entendamos de que lo que sucede en el Perú en los 80s y 90s es un conflicto armado interno. Pero ¿qué es lo que está más bien? ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo en ese conflicto armado interno? Dentro del marco jurídico nos remitimos a lo siguiente. Lo que ocurre al interior de un conflicto armado va a estar regulado por el derecho internacional humanitario, ¿sí? Las principales normas aplicables son las 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales. En el caso concreto de los conflictos armados no internacionales, los internos, es posible identificar 2 posibles cuerpos normativos, que es el artículo 3 común a las 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra. Por ejemplo, el protocolo adicional a las convenciones de Ginebra señala que se aplicará a los conflictos armados no internacionales y que se desarrollen en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo. Eso dice el marco normativo. En nuestro país, como la Comisión de la Verdad lo ha señalado, lo ocurrido en el Perú fue un conflicto armado interno, no internacional, del tipo del artículo 3 común, y ello en atención a que no era posible constatar la existencia de todos los elementos que el protocolo adicional 2 exige para su aplicación. Mando responsable, control territorial, operaciones militares y sostenidas que le permitan aplicar el protocolo. Al margen de que pueda discutirse si el régimen aplicable al conflicto era el artículo 3 común o el protocolo adicional 2. Lo que resulta innegable es que el grado de violencia ocurrido en el Perú
no calificaba como criminalidad ordinaria, ni como tensiones internas o disturbios interiores, sino como la mayor expresión de violencia que puede existir. Por lo tanto, un conflicto armado. Las personas que se hallan en una situación de conflicto armado necesitan protección, ¿sí? Necesitan protección. Y para eso se regula el tema normativo de carácter también internacional, ¿no? El derecho internacional humanitario. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra? En caso de un conflicto armado que no sea de índole internacional y que surge en el territorio de unas altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones, que son las que vamos a observar. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan dispuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna, de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, ¿no? A este respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido. Esta cosita que le estamos planteando a ustedes va a ser bastante vital porque cuando se produce las sanciones jurídicas, especialmente en la época de Fujimori establece una serie de normas para enfrentar al terrorismo. Pero esas normas también estaban rompiendo con este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando de leyes como la ley del arrepentimiento, la creación de tribunales sin rostro, los juicios sumarios, ¿sí? Los juicios sumarios. Es por esa razón que se va a lograr tener un problema contra las normas internacionales. Y eso, como ustedes saben, va a repercutir en nuestro país, porque cuando Abimael Guzmán y toda su gente que representaban la dirigencia principal de Sendero Luminoso fueron juzgados y llevados a prisión, Guzmán, el NP Arreguín fueron llevados a la base naval, sus familiares reclamaron, y este reclamo tuvo aceptación fuera del país. Y como el Perú estaba vinculado a protocolos, ¿no?, internacionales, tuvo que aceptar y hacer nuevos juicios. Juicios que ustedes han visto que fueron inclusive hasta televisados. Televisados. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque el Perú está vinculado a normas internacionales, que no solamente estamos hablando de la Corte de San José de Costa Rica, por si acaso, ¿ya? Hay un convenio de Ginebra, ¿correcto?, que va más allá del tema netamente americano, ¿ya? Eso es algo mundial y eso es lo que va a pasar en cada situación de conflicto contemporáneo, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, de Milosevic. Milosevic, que fue el presidente de la antigua Yugoslavia, cuando empezó pues a generar durante la guerra civil que provocó la desintegración de Yugoslavia, empezó pues a realizar o mandar a realizar las limpiezas étnicas. Y esas limpiezas étnicas contra los musulmanes, ¿no?, allá en la antigua zona de la ex Yugoslavia, le valió a que Milosevic fuera pues procesado por estos crímenes, ¿no? Estos crímenes. Bueno, el terrorismo es un concepto que ha sido asimilado por el derecho, pero que no tiene un significado claro o, digamos, de consenso. Las normas del derecho internacional humanitario no califican los conflictos armados según sean o no terrorismo. Las únicas referencias normativas de actos de terrorismo son las recogidas por este derecho internacional humanitario y que están vinculados a los métodos de combate.
métodos de combate, que es causar terror en la población. El artículo 51.2 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra señala: no serán objeto de ataque a la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población. Es la única referencia jurídica dentro de los convenios internacionales. Ahora, en el caso peruano, como ya se mencionó, existe una norma vinculada al terrorismo, y esto está vinculado al decreto ley 25475, que plantea lo siguiente: está referido a los actos de provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella. Es realizar actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales, o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación, o el transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones matrices o cualquier bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública, afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y el Estado. Es lo que está tipificado en el Código Penal. Ese es terrorismo para nuestro país. Y como ustedes se dan cuenta, es un término que está vinculado más a las acciones que va a realizar un grupo de personas y que no está vinculado a ordenar claramente lo que también hace el Estado. Entonces, eso es justamente la cuestión que proviene, ¿no? Que proviene al tema que se me ha invitado. Afirmar, ya para poder cerrar, y termino con esto, afirmar que nuestro país vivió un conflicto armado interno no resulta falso ni despectivo. Como tampoco lo es afirmar que en dicho conflicto se cometieron actos terroristas. O sea, los grupos subversivos cometieron actos terroristas, de los cuales ellos tienen que estar sancionados. Ambos términos, por lo tanto, conflicto armado interno y terrorismo, no resultan excluyentes. Mientras que el primero hace referencia al tipo de conflictividad vivida, el segundo se refiere a los actos de violencia concretos perpetrados. La propia Convención de la Verdad reconoce la categoría jurídica de un conflicto armado interno, para luego señalar en su conclusión 28 que las conductas cometidas por Sendero Luminoso constituyen, a juicio de la Convención de Verdad, graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. Muy bien, entonces con eso quisiera terminar. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Entonces pasemos a las preguntas, ¿ya? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Mendieta, por tremenda presentación. Y bien, tal como lo menciona, ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recuerdo que las preguntas se leerán por orden de recepción. Ya pueden ser enviadas sus preguntas a través del chat o pueden levantar la mano para poder hablar. Mientras que vayan pensando, solo te quisiera... hay un texto que estoy mostrando, es de un abogado, se llama Conflicto Armado del Perú, y un poco hace la discusión que presenté en las diapositivas. La época del terrorismo bajo el derecho internacional. El autor es Alonso Gurmendi, ¿ya? Entonces es un texto que permite, pues, profundizar las cosas que he presentado en esta parte teórica. Básicamente lo que hemos hecho es teoría, no es tanto contar el proceso en sí, ¿ya? Muy bien, a ver. Sí, vamos a empezar con la compañera Evelyn Susana Jarumi. Sí, muchas gracias. Y bueno, buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la ponencia. Yo tenía una duda. Usted mencionó en algún punto de la exposición que el terrorismo no está supeditado a una ideología, no tiene carga ideología, porque es una acción. Claro, porque es una acción. Aquí mi duda es, si bien el terrorismo, porque creo que la idea
es que no se encuentra en un bando específico o en un grupo de personas con cierta ideología específica, sino que más bien la historia nos demuestra que ha sido una acción, una estrategia de varios grupos con diferentes ideologías. Eso lo entiendo, pero ¿por qué decir que no contiene una carga ideológica si las personas... No he dicho que no tiene carga ideológica. Okay. He dicho que no tiene, la acción terrorista no responde a una ideología en sí. O sea, es una acción. O sea, es como, yo tomo agua, tomo mi gaseosa. El tomar agua no significa que esto responda a una ideología. Porque es una acción. Pero que un grupo de personas vayan a realizar estos actos, se entiende que se da con un objetivo en específico, y eso, la idea de que estas personas están realizando la acción con un objetivo específico no implica que tenga cierta carga ideológica, independientemente de qué tipo de ideología sea. ¿No contiene dentro? Ya, a ver, vamos a tratar de ser muy claros. Cuando Robespierre saca la ley de los sospechosos, en su mentalidad de Robespierre, él creía, en la mentalidad, en su forma ideológica, él creía que lo que estaba haciendo él era lo correcto. ¿Sí? Era válido. Era válido la medida que está tomando. Y esa medida representa a las acciones. La acción en sí, una acción en sí, un ejercicio de una acción, va a responder a una medida. ¿Qué medidas se tomaron los grupos subversivos? Coches bombas, voladores de torres eléctricas, ¿ya? Asesinatos a líderes, alcaldes, autoridades. El problema es el siguiente. Estas acciones van a responder a los intereses de este grupo que sí tiene una ideología, pero no tanto el tipo de acción que va a realizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema. Si nosotros decimos que la acción de volar una torre eléctrica va a ser una acción terrorista, o en su defecto, hacer un coche bomba. Un coche bomba representa a una acción y tiene una ideología. Por lo tanto, eso es negar la posibilidad, y esto es parte del debate, la posibilidad de que de repente, en un contexto determinado, esa acción de lanzar un coche bomba representa pues algo que debe ser juzgado y penado, por lo tanto nunca debe ocurrir, ni para el pueblo ni para el Estado. Cuando, por ejemplo, Pinochet entra en el poder, algunos de sus exministros, no sé si ustedes se acuerdan, fueron asesinados fuera de Chile. Hubo en Estados Unidos, metieron un coche bomba a un ex canciller, a un ex ministro de Relaciones Exteriores en Chile. Entonces, la acción que hizo Estados Unidos a partir de ejecutar estos planes, están implicados a una acción, no tanto a una ideología. Es lo que quiero dar entender estos aspectos, ¿no? No sé, ¿me entiendes, Evelyn? Sí, profesor. Más bien, yo tendría ahí un comentario extra que hacer. El hecho de que un grupo de personas o una persona se direccione hacia la idea de que el uso de la violencia de esta forma, ¿no? A través del terrorismo, sea lo único o aquello que le permita alcanzar sus objetivos. Yo creo que esta disposición a el terrorismo o que las personas vayan a llevar a cabo estas acciones tiene cierta carga ideológica, responde a una carga ideológica. Y creo que eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, también un comentario mío, ¿no? El grupo tiene una ideología, está influenciado por ideología, pero la acción, o sea, vamos a entender la acción por separado. El coche bomba es usado solamente por un grupo terrorista con una ideología, no, lo puede usar también los propios Estados Unidos, como lo hicieron contra el ministro,
con este ministro de Chile. A eso un poco se refiere la idea. Sí, sí, sí lo entiendo. A eso se refiere la idea. No estoy diciendo que la agrupación no tenga ideología. Yo lo digo, la acción, si lo vemos como una especie de ensayo de laboratorio. La acción, esa acción. El coche bomba puede ser usado por el Estado y puede ser usado por la gente. A eso me refiero. En sí. Sí, muchísimas gracias, profesor. Gracias. Listo, genial. Bien, tenemos una segunda pregunta que es del compañero Rodrigo. Dice, profesor, en base a su experiencia, en base a su exposición, ¿sería válido considerar lo sucedido en los 80 como una revolución? Si nos metemos en los zapatos de las agrupaciones subversivas, ellos dirían que sí. Pero desde el punto de vista académico, no. Pero desde el punto de vista de los miembros, inclusive Guzmán, en la entrevista del siglo, esta larga entrevista que hace Guzmán en el año 88, Guzmán afirma que se está dando una revolución en el Perú. Inclusive saluda a las guerrillas del 63, 64, 65 como los grupos proto-revolucionarios. O sea, las guerrillas que hubo en los 60s era el antecedente a la revolución real que empezó en los 80. Pero eso desde el punto de vista de las agrupaciones. No es algo visto desde el punto de vista académico. Muy bien. Creo que Yanela... Bien, sí, profesor. Bueno, vamos con la tercera pregunta que tenemos, que es de la compañera Yanela. Dice, profesor, mi pregunta sería, ¿qué efectos se han producido en el pensamiento, opinión de la sociedad al no haberse usado correctamente el término conflicto armado interno? Uy, los efectos son muchos, los que vemos el día de hoy. Y por eso que también poquito el diálogo que tuve con su compañera Evelyn está marcado, ¿no? Al no entender realmente lo que ha pasado en el Perú en los 80s y 90s, genera que nosotros podamos condenar desde el mismo momento en que tomar la universidad, por ejemplo. Tomar la universidad. Hace poco creo que ha tomado la Facultad de Ciencias Contables. Y un grupo de estudiantes pueden calificar a esos chicos de contabilidad que son chicos terroristas. ¿Por qué? Porque han tomado la facultad, ¿no? Entonces, ese es un problema, por no entender realmente lo que sucedió en el Perú. O sea, llegar pues a poner una piedra en una vía, una piedra, ¿no? O de repente quemar, ¿no? Quemar. Por ejemplo, nosotros, cuando yo era estudiante universitario, en el 98, Cachimbito, nosotros salíamos a marchar contra Fujimori. Salíamos marchando desde todas las facultades, pasábamos a llamarlos, ¿no? Esa es la famosa bajada a bases. Y de sociales, yo era de sociales, nos pasamos por letras, pasamos por derecho, obviamente, y todos salíamos un manchón de 500 personas. Y la marcha era por toda la Venezuela. Por toda la Venezuela. La marcha era por toda Venezuela. Imagínense marchando por toda la Venezuela, un grupo de estudiantes de San Marcos. Y había gente dentro del grupo de nosotros, había gente que estaba más enardecida y agarraba piedras y la ponía pues en la vía en Venezuela, interrumpiendo todo el tráfico, porque al final nosotros interrumpimos todo el tráfico porque no había ni un carro que pasaba por ahí, porque estábamos todos. ¿Ya? Entonces, si nosotros, miren, estamos hablando de 98, y nadie nos había calificado, otros compañeros, de terroristas. En esa época. Yo en ningún momento me han dicho a nosotros y a mí que éramos terroristas. Y estábamos ahí caminando por toda la Venezuela. Entonces, metiendo llantas, prendiendo llantas. Hoy día es un contexto diferente, porque imagínense, ¿no? Perder unas llantas, ¿no? Imagínense, o agarrar, pues, ustedes de repente se van a sorprender. Hay unos compañeros que agarraban la cabina de tránsito
¿no? Se asoma en la camioneta, entonces se sube el policía de tránsito, ya agarra la camioneta, ¡pa, pa, pa! Lo ponemos en la pista. Esa acción, hoy día, ¿cómo sería vista? Para alguna gente, como una acción terrorista. Pero eso no es así, pues. No es así. Pero está interrumpiendo la vía, ¿no? No, ahora, claro, ahora es un contexto diferente. La gente ya reacciona diferente. ¿Por qué? Porque no ha profundizado lo que ha pasado en el Perú. Lastimosamente, ¿no? Hoy día se usa mucho el tema terruquear, ¿no? Hoy día se le está diciendo al profesor Aníbal Torres que tiene que ser denunciado por apología al terrorismo. ¿Por qué? Porque cuando fue decano de la Facultad de Derecho, 91-94, ¿no? Él dice que hubo un acuerdo. Lo que pasa es que una cosa que luego ya es un tema aparte, ¿no? Pero en los 90 se hizo una especie de... y eso no ha sido investigado profundamente. Las autoridades de la intervención, las autoridades de San Marcos, que estuvieron en ese tiempo, hicieron un pequeño arreglo con algunos ex-senderistas. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese es algo que la gente sabe, la gente mayor sabe, la gente vieja de San Marcos sabe. Hay varias cosas que se deben decir, pero solamente menciono eso, ¿ya? Pero sí es algo que muy pronto ya se va a saber, ¿no? O sea, ya alguna gente lo sabe, pero por la coyuntura que está pasando se está generando ciertos problemas. A ver. Gran comentario, profesor. Sí, acá tenemos unas preguntitas más, creo que son algo de 3, ya para ir finalizando. La pregunta del compañero Luis Enrique creo que tiene 3. Dice, teniendo en cuenta las dinámicas históricas del terrorismo y su comprensión, que evolucionaron desde la represión estatal hasta una táctica utilizada por sectores populares, ¿se puede considerar acciones terroristas a la represión llevada a cabo por el Estado que tienen como consecuencia la muerte de protestantes? Así también, ¿se puede considerar como tales acciones de la población que bloquean las carreteras o vías nacionales terrorismo? Y la última, ¿cuál debería ser la forma en que se aborda y se responde a las manifestaciones o protestas, así como la represión como ocurridas en el Perú en el año 2023? Ya, a ver, creo que las dos están muy cercanas, ¿no? El problema es el siguiente, como no hay un marco jurídico para poder definir lo que hizo el Estado durante las protestas del año pasado, que han muerto decenas de personas, y que el día de hoy salen ya videos, salen cosas que se sabían, pero en ese momento se negaba. No se puede normar a los agentes estatales como actos terroristas. Normativamente no se puede. Porque lo que hemos leído en esta diapositiva, que había la definición penal de terrorismo, no existe una norma que, en pocas palabras, Dina no puede ser procesada por la justicia peruana por haber cometido actos terroristas, porque eso no está penado por la ley peruana. Lo que sí puede ser juzgada, junto con Otárola, es por haber cometido violaciones a los derechos humanos, que es otra cosa, que es otro tema, ¿ya? Pero si vemos nosotros el tema académico, si hubo o no hubo en esas acciones, es la primera vez que lo voy a decir, desde mi perspectiva y de la perspectiva que hemos visto, sí serían. Sí serían. ¿Ya? Inclusive a gente menor de edad, que murieron acribillados. Niños. Y eso no se perdona. ¿Ya? Un muchacho, creo que tenía 15, 16 años escuchando. Eso no es así. Pero no está normado, pues. No está normado. Ese es el punto. No está normado. Pero, como dicen, Rosa María Palacios, por ejemplo, y otras personas, ellos van a tener que pagar por las cosas, pero no lo van a hacer por la justicia peruana, sino por la justicia internacional. Bueno, luego viene lo de las acciones que hace la población. Según lo que hemos leído, sí serían acciones terroristas, inclusive.
inclusive dentro de la propia constitución política, el artículo 140, existe la pena de muerte. Hay pena de muerte por traición a la patria y pena de muerte por terrorismo. Eso dice el artículo 140 de nuestra Constitución 93. Pero el detalle es que ningún juez ha logrado sancionar con eso. O sea, Guzmán hubiera sido fusilado, acribillado, inyección letal. Pero no se dio. ¿Por qué? Porque se sabe que el término de terrorismo, vinculado a las normas internacionales, tiene sus efectos. Por eso que ni un juez ha querido pues sancionar con esa medida, cosa que está tipificado en la propia Constitución. ¿Ah? Entonces, hay que tener muchas cosas, ¿no? Tomar una carretera, tomar un aeropuerto, ya difiere pues a algunas cosas bastante controversiales. Jurídicamente sí está penado, aunque hay también un grupo de abogados que pueden tipificar este otro artículo de la Constitución que plantea la desobediencia civil. Por eso que es una discusión muy fuerte en el tema normativo. En el término académico, las luchas sociales se pueden manifestar de diferentes formas. Históricamente, la población campesina en Francia se sublevaba contra los nobles, los señores feudales, lo decapitaban, ponían sus cabezas en unos maderos y así desfilaban, o lo colocaban sus cabezas en el atrio de la catedral de las catedrales, allá como la catedral de Notre Dame. O sea, si estuviéramos en otro contexto, eso se estaría dando, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico, una toma de carretera, una toma de un aeropuerto, no sería calificado necesariamente como acto terrorista. Un acto terrorista significaría atentar contra la dignidad humana, la vida humana. Puede ser complicado esta situación. A veces una persona me preguntó, ¿pero qué pasaría si ustedes están tomando la carretera y hay una persona que está enferma y se quiere ir a un hospital y no lo dejan pasar porque ustedes han bloqueado? Ustedes son asesinos, terroristas. ¿Ven? Es que buscan pues una forma, jalar los cabellos, que puede ocurrir, un escenario bastante hipotético que puede ocurrir, y a partir de eso ya se empieza a etiquetar negativamente a esa acción. Bueno. Bien, profesor, tenemos la última pregunta ya del compañero Eduardo Moisés, que nos dice: buenas tardes, profesor. Si nos guiamos de lo establecido por la ley, vemos que la denominación de terrorismo resulta ser bastante amplio. Este hecho puede resultar problemático para las movilizaciones y puede llegar a ser utilizado por el Estado para reaccionar de forma excesiva. Además, ¿considera que en la actualidad aún se puede hablar de acciones terroristas? Sí, claro. Inclusive lo quieren denunciar al profesor Aníbal Torres por apología al terrorismo. Entonces, sí, o sea, para un grupo de gente hay todavía gente que hace acciones terroristas. Más que acciones, apología. Sí, o sea, sí. Mientras que exista este tipo de estereotipos, va a generarse esa dificultad. ¿No? Va a generarse esa dificultad. Somos un país bastante conservador, bastante prejuicioso, hay mucha discriminación. Y lastimosamente, para poder lograr generar otro tipo de conducta, tiene que haber nuevas generaciones que deben estar totalmente, vamos a decir, limpias de esos estigmas. Pero lastimosamente hasta ahora vamos a observar que aún se usa mucho ese término. Y la gente le gusta terruquear, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y es el tema del terruqueo es complicado porque
más que acciones terroristas existe el término de terruquear. Por eso genera estigmatizaciones. Y eso va a perjudicar pues al desarrollo de esta persona en otros espacios, ¿no? Como lo que pasó con el famoso canciller Béjar, ¿no? Eso es. Lo terruquearon, lo minimizaron en sus planteamientos. Muy bien. Sí, bien. Con esto damos por finalizado lo que es las preguntas. Bien, profesor Mendieta, primeramente, desde el Taller de Reforma Política, agradecemos su tiempo para dar tremenda charla magistral que muy pocas veces se toca en los salones, ¿no? A veces se puede tocar en ciencia política o en historia, que en historia, por ejemplo, solo se toca cuando se lleva el curso de historia política, más no se habla tanto, dado que es un tema, como usted lo menciona, un poco controversial en la actualidad por la coyuntura. Y bueno, pido encarecidamente al público que demos unas palmas antes de cerrar la conferencia. Palmas virtuales. Sí, palmas virtuales. Bueno, espero que les haya servido lo que he dicho. ¿Ya? Espero que les haya interesado. Sí, como dije, es bastante polémico conversar sobre estos temas. Y bueno, espero que en otra oportunidad podamos hacer esta charla, pero ya de manera presencial. Claro, profesor, no solo en ciencia política, sino en historia también le tienen bastante aprecio. Entonces, ahí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Con esto despedimos nuestra sesión del día 6 de enero. Esperamos les haya gustado tanto como a nosotros los organizadores. Muchas gracias y hasta una próxima.